unos panelistas que quiero presentárselos de manera muy especial, y va a titular también del despacho Carva Corro, y que bueno, es un abogado digital, es un abogado postulante, es un abogado proactivo en las redes sociales, ya lo han visto ustedes, y te doy la más cordial bienvenida, mi querido hermano Israel. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto participar en esta mesa de debate de asuntos totalmente prácticos y que se den a conocer en las redes sociales. Un gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias. También tenemos desde Chetumal al licenciado Oscar Buenfil, ya se los había comentado. Él es maestro también en este sistema acusatorio, es funcionario, pero también es postulante y ha sido postulante. Bienvenido, mi querido maestro licenciado Buenfil. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes, grandes juristas, y seguramente vamos a tener una charla muy interesante. Perfecto. Y bueno, mi colega también y amigo, el licenciado Rodolfo Escobar, que ya ha estado con nosotros hace unas semanas, estuvimos con un tema muy interesante, y bienvenido, mi querido Rodolfo. Gracias por el tiempo. Esperemos que se toquen casos prácticos y que lo disfrute tu auditorio. Muchas gracias, pues señores, bienvenidos. Repito, gracias a todos, al Jurista del Futuro, a la página de Carva Corro también, Viernes de Jurisprudencia, y estamos aquí para iniciar este tema que es el control de detención. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos marca la Constitución, el Código Nacional? Pero ¿qué vemos nosotros como en práctica, no? Entonces, pues vamos iniciando con un tema muy interesante para nosotros como litigantes, donde, bueno, prácticamente el artículo 16 constitucional en algunos párrafos nos habla cuando los hechos por los cuales puede ser detenida una persona, que puede ser por flagrancia, por caso urgente o orden de aprehensión. Pero también en la Constitución nos marca ciertos parámetros en la cual, pues bueno, la ley marca que desde el momento que está una persona detenida debe de formarse varios protocolos, varios requisitos para poner inmediatamente a las autoridades civiles, y esta a su vez tengamos que ponerla a disposición de un agente del Ministerio Público donde inicia prácticamente el procedimiento. Y también, pues bueno, hace un par de años se acaba de iniciar este Registro Nacional de Detenciones, que tiene como objetivo que toda persona que estuviera detenida subiera a una plataforma y estuviera registrado para, pues, evitar esas prácticas que se hacían, que los familiares a veces no saben dónde está el detenido. Entonces, pues muy interesante este tema. Me gustaría que el licenciado Israel Carva me hablara de este tema para iniciarlo, tu experiencia, tu forma, y estamos aquí a tus órdenes, mi querido hermano. Gracias. Pues la cuestión práctica de esta situación cuando una persona es detenida, y en específico cuando hay delito flagrante, yo creo que es muy importante analizarlo. ¿Por qué? Porque todo lo que acontece alrededor de esa detención flagrante, va a repercutir en si la persona, dependiendo del delito que le impute, pueda gozar o no gozar de una libertad. Yo creo que es un punto muy importante, y manejarlo en el aspecto contextual. ¿Por qué me refiero a esto? Porque en la vida práctica hemos vivido, analizado el tema que hablabas del registro de las personas que estén detenidas. Yo creo que es una obligación ya constitucional que toda autoridad tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque yo creo que es el parámetro que dará origen a una cuestión netamente justa para las personas que sean detenidas. ¿Por qué digo justas? Justas porque en ese momento hay muchos acontecimientos que los policías que detienen y retienen a una persona quieren justificar. ¿Qué quiero decir con esto? Que al parecer lo que yo he observado
los policías tienen una cierta capacitación en donde todo va a ser flagrante para ellos. Y un tema muy importante, la flagrancia, porque incluso algunas veces hemos estado discutiendo en algunos temas de debate, que sería excelente que se pusiera incluso los tiempos, ¿no? Que ya se estableciera en la Constitución el tiempo de flagrancia. Da dos hipótesis la Constitución, pero ¿hasta qué momento? ¿Cuántas horas pasan cuando se pone a disposición del Ministerio Público por parte de los policías? Incluso son trasladados primero, vamos a la cuestión real, cuando detienen a una persona, primero los trasladan al centro policíaco respectivo, les hacen sus estudios, preparan todo, maquinan todo y de ahí los llevan al Ministerio Público. Me ha pasado que los tienen 5 o 6 horas y dicen que es justificado eso y llegan al Ministerio Público después de 6 horas, quieren encuadrar todo con el Ministerio Público, pero un punto importante que iniciaste, licenciado Isaac, es una situación que debemos de hacer valer lo relativo al registro para ver los tiempos y que la Constitución también estableciera ya tiempos para considerar flagrancia. Yo creo que es una de las soluciones que se podrían aplicar para evitar todo este problema, incluso vinculado con la corrupción. ¿Por qué digo de corrupción? Hay veces que uno va manejando y de pronto el policía dice que está facultado. Ahí analizamos el artículo 16 constitucional, por ahí hacemos valer el 16 constitucional. Ellos dicen que tienen facultades, incluso en el Código Nacional, que creen que existe un delito en ese instante, pero recordemos que la Constitución es muy clara y dice: toda autoridad debe fundar y motivar su actuar. Esta es una parte que yo daría y seguimos adelante con esta charla. Sí, claro que sí. Mi querido licenciado Bonfil Oscar, fíjate que nuestra Constitución nos habla de que de forma inmediata tenga que poner a disposición ante la autoridad competente, en este caso es el agente del Ministerio Público. Y nos hablaba el maestro Ibrahim de que, bueno, ¿en qué momento es de forma inmediata? Porque a veces en las detenciones, pues los policías realizan informes o algo que a veces pues es un tiempo que realmente no está determinado. Mira, el tema de la inmediatez siempre ha sido bien polémico, porque la inmediatez pues, puede llegar a ser muy subjetiva dependiendo del punto de vista de cada operador jurídico, ¿no? Para nosotros los defensores la inmediatez nos gustaría que fuera realmente algo muy pronto, muy rápido, pero sí está el problema de que los policías, decía el licenciado Israel, que pareciera que tienen la capacitación al revés, ¿no? Para tardarse más en hacer alguna puesta a disposición, y los están obligando a llenar esos informes policiales o homologados que pues, creo que todos los hemos visto, que piden mucho dato, muchos requisitos. Realmente no creo que sea fácil para un elemento policíaco llenarlo, y se les va el tiempo. Y aparte tenemos las circunstancias, y aquí sí, dependiendo del lugar en donde cada uno de nosotros estamos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí Chetumal es una ciudad muy pequeña, comparada, por ejemplo, con Guadalajara, que somos muy pequeñitos. Entonces aquí, si hay una detención en flagrancia, bien pudiera darse la inmediatez, porque en esta ciudad en 10-15 minutos estás en todos lados. Ajá. Y luego tenemos supuestos donde hay detenciones en flagrancia, por ejemplo, en comunidades que están alejadas. Muy pequeña, pero, por ejemplo, si hay detenciones en caso de narcomenudeo, la agencia especializada está en Chetumal. Entonces, esa inmediatez queda sujeta a la cuestión de la justificación del traslado hasta Chetumal, y a eso súmale lo que decía también el licenciado Israel,
lo llevan a certificar, lo que llenan papeles. Como que les da miedo decretar la libertad desde el inicio, ¿no? No hay el darle de inmediata razón y decir, bueno, sí, cierto, la inmediatez aquí no se dio. Creo que eso está causando malas prácticas dentro del sistema que se están haciendo poco a poco cuestiones muy arraigadas. Fíjense, cuando estábamos en el sistema anterior, el sistema anterior pudo haber funcionado muy bien, pero las prácticas que empezamos a tener, realmente los vicios, porque eran vicios que empezamos a tener logrado al imponer determinados requisitos para integración de carpetas de investigación, estamos regresando a litigar con la forma y no con el fondo. Y eso se está convirtiendo en un problema, y yo creo que en toda la República. Pues fíjate que muy interesante, mi querido licenciado Rodolfo. Hablábamos nosotros ahorita del tema de la inmediatez, de la obligación de los policías, pero también tenemos una ley nacional, un registro nacional de detenciones que obliga también a los policías a llenar ciertos protocolos. Entonces, ahora el policía tiene que detener, asegurar, custodiar, llenar, informar a la ley del registro nacional, ponerlo a disposición, hablar con el IPH. Entonces, hay muchas cuestiones que también el policía, yo creo que se rebasa en muchas circunstancias y que eso ocasiona que tengamos muchos vicios dentro del procedimiento. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que la seguridad pública es una función del Estado y el Estado comprende los municipios, comprende la federación y efectivamente hay una ley constitucional que dice estos principios. Es la Ley General Nacional del Sistema de Seguridad Pública. Esta Ley General Nacional del Sistema de Seguridad Pública comprende muchos aspectos sobre la profesionalización de los policías, los controles de confianza. Por ejemplo, el artículo 67 determina que los policías deben estar certificados y que esa certificación no puede durar más de 3 años. De primer interviniente con facultades de seguridad pública, donde por ejemplo el informe policial homologado. No es lo mismo la persona que detiene y la persona que procesa la escena del hecho criminal. Hay un policía como primer respondiente que detiene, que puede hacer funciones incluso de cuando llega al lugar, verificar que existan condiciones de protección a la víctima, incluso también al imputado, y el policía que procesa es el policía de investigación, no es el policía del primer respondiente. Igual son los peritos. Ahí se habla también de un protocolo, por ejemplo, de cadena de custodia. El artículo 227 adelante habla de una cadena de custodia, y la cadena de custodia es un proceso de captura que se determina el inicio, la evidencia, el producto, el objeto, el instrumento. Imagínate que detienes sin evidencia. Es lo que está pasando en los juicios orales. Llegamos hasta los juicios orales ya sin... Lo que pasa es que están confundiendo el esquema. Como dicen, el auto de vinculación a proceso es hecho delictivo y de posible participación, entonces todo pasa. Pero ya llevas a un tribunal de enjuiciamiento con datos de pruebas débiles, porque no hubo cadena de custodia, el policía no está identificado como primer respondiente, no tiene certificación, etc. O sea, ya son un conjunto de cosas que menguan la actividad del policía y de la credibilidad del Ministerio Público de lo que hizo, ¿no? Entonces, considero que todos estos protocolos, pues por eso está la ley, o sea, el artículo 21 es claro y que se deben de cumplir a cabalidad. Y yo creo que esa actitud de la que están hablando el abogado Oscar Butril y el abogado Israel Calva Corro, me parece más atender a una cuestión de una omisión por parte del gobierno,
de certificar a los policías genere sentido. Por eso yo no veo que decreten los controles de la detención ilegales, porque todo lo pasa. Precisamente porque, atendiendo a que los sistemas de gobierno no han capacitado, no han sido capaces para hacer todas las estructuras de los protocolos que acabo de hacer referencia, pues no se atreven a hacer esos controles ilegales de las detenciones, y ahora coincido completamente que se ha vuelto una práctica común extralegal en la actuación de los jueces, solamente verificar las cuestiones de flagrancia, pero la flagrancia no nada más es el control de la detención, son todos estos protocolos que les acabo de decir. La flagrancia sí es lógico, porque cuando habla el artículo de verificar la cuestión de la flagrancia, de las razones de la detención, sí es lógico, porque dice razones de la detención, y es algo que me gustaría que tocaras, abogado Isabel López, porque sí lo dice el artículo categóricamente cuando aduce razones de la detención. Esas razones deben ser lógicas, no nada más porque detengas a las personas por un señalamiento, deben ser lógicas, y ahí el policía debe estar capacitado. Por eso la importancia de que capacites al policía, pero los policías realmente no han recibido ningún tipo de capacitación de eso. Pues fíjate que es un tema que yo creo que es muy recurrente. Yo estoy de acuerdo con el maestro Oscar Porfil que estamos cayendo en las prácticas del sistema, pero por tratar de justificar algo. Yo creo que este sistema, como el anterior, yo siempre lo he dicho toda la vez, es muy generoso también el otro sistema, pero por prácticas durante años o décadas se fueron deshaciendo de muchas figuras. Y estamos cayendo en lo fácil, mi querido Israel, a veces los jueces a todas luces saben que es una detención ilegal, que la ley señala como delito, es un poquito delicada, que lo que hace es, pues bueno, ya lo verán en otra etapa, y mientras hago este paso con relación a esta detención ilegal. ¿No, mi querido Israel Calva? Así es. ¿Puedo hacer uso de la voz? Claro, claro, me estoy dirigiendo contigo. Bien, gracias. Yo creo que todo lo que se ha comentado aquí es la cuestión real en la vida práctica, y como lo dice Eliseo Rodolfo, hay un aparato legal que dice cómo se debe seguir la detención y la retención. Hablando del universo jurídico, el universo de la detención, todos los elementos tienen que estar afines y complementar la hipótesis que esté manejando el policía. Y es muy importante cuando acudimos a audiencia y hacemos valer esto. En ese momento, los jueces de control le quitan todas las herramientas y valor de prueba a la persona, en esa audiencia, a la persona detenida. Porque a mí me ha pasado que ni siquiera te dejan hablar del aspecto contextual, es decir, cómo ocurrió todo realmente. Acá hay un policía que lo señala. El término de investigación complementaria, y uno pide un sobreseimiento y los jueces siguen diciendo no procede porque para eso está el juicio. Oiga, pero ya no hay material, ¿qué hacemos? Y tampoco ya no puede estar retenida la persona, o sea, ya se destruyó toda la hipótesis que manejó el Ministerio Público y que le hizo de conocimiento policial de investigación. Yo creo que tenemos que evitar eso porque, como bien lo decía el abogado Oscar, esta situación va a colapsar y tienen que haber repercusiones legales contra los funcionarios también,
que estén privando de libertades a personas que no tengan nada que ver, que ni el hecho exista. Por ejemplo, nos ha pasado mucho donde se trata de justificar que no existe el hecho y dicen, no, pues lo dijo el policía, yo tengo todavía facultades de establecer un tiempo para la investigación complementaria y yo considero, de acuerdo al estado de ánimo en que se encuentre el juez, ¿no? Que se encuentre el juez. A mí me han tocado casi todos los jueces que no, entonces hay que interponer los medios de defensa. Eso es lo que yo puedo observar. Pues sí, de hecho, es algo que tenemos que combatir nosotros como postulantes y ver que estamos en contra de un sistema, mi querido licenciado Oscar, ver el tema de la detención, ver lo importante de llevar a cabo el protocolo del Registro Nacional de Detención. Aquí en Jalisco obviamente tenemos un problema de que las personas que están detenidas pues las buscas en ese registro nacional y pues a veces tarda horas en aparecer y si es que aparece. Pero muchas de las veces la ley de Registro Nacional de Detenciones en el artículo 17 nos habla que tiene que ser de inmediato, en el momento prácticamente cuando estás deteniendo a esta persona o reteniendo a esta persona como probable imputada, tienes que subir cierta información a un sistema, que también ahí vemos una complicación, repito, del policía, porque retiene, asegura, protege, pero tengo que hacer formular mi IPH, tengo que mandar los registros al Registro Nacional de Detenciones, pero también tengo que hablarle al MP para el mando de conducción. Entonces, creo que también la capacitación, pero el universo que en ese momento tiene el policía, creo que pues también se rebasa por todas las cuestiones, ¿no, mi querido licenciado Porfil? Mira, Isaac, lo que dijiste es, creo que una clave de todo el problema al inicio del procedimiento. Cuando todo esto empezó, empezaron a capacitar jueces, ministerios públicos, personal que está alrededor de la actuación del juez, a crear, capacitar jueces de control, jueces de juicio, le metieron lana de infraestructura, pero nadie se acordó de los policías. Y además de que nadie se acordó de los policías, ahorita, en vez de que nosotros entráramos a un proceso que tenía toda la intención de ser práctico y rápido, que no por ser práctico va a ser menos efectivo, de repente tenemos, ¿no?, que cada estado tiene su código nacional. Incluso aquí en Quintana Roo pasó algo bien chistoso porque teníamos un código procesal del sistema anterior. Sí. Se emitió el código procesal de Quintana Roo, pero no tenía vigencia, y de repente salió el código nacional y entonces teníamos tres leyes procesales, ¿no? Que ya pues el de Quintana Roo ya no entró en vigor porque pues entró el nacional, pero tuvimos tres códigos procesales, en un momento en que hubo tres. Y qué bueno que no entró en vigor el de Quintana Roo porque traía cosas tan ridículas como tratar de legislar cómo debería de ser la teoría del caso. Algo que era muy grave, que qué bueno que no pasó. Yo siempre fui de la opinión que hubiéramos sido así como que la anécdota del país en los códigos, pero bueno, no pasó más. Pero el punto a donde voy es que pasamos de tener un código nacional a tener otras leyes relacionadas, y luego la ley del registro de detención, y luego protocolos para esto, protocolo para el otro, protocolo para aquello, y le fuimos cargando cada vez más y más la mano al
uno de los actores en el proceso, en el procedimiento penal, que menos capacitado fue. Y entonces tenemos policías de seguridad pública sobrepasados por tantas cosas que les han encargado en una etapa que es muy importante, porque pareciera que no, porque ahorita los problemas que se dan en el control de detención, la mayor parte de los juzgadores dicen, no, legal. ¿Qué pasa cuando un juez nos da muy fácil la detención legal y nos ponemos abusados? Tenemos una alta probabilidad de que vinculación no lo vincule. Entonces ahí, pues, les está rebotando el problema. Y también estamos olvidando la cuestión de la flagrancia aunada a la prueba y todo lo que podemos nulificar solamente por la cuestión de la falta de inmediatez o de la investigación que muchas veces se está dando sin la conducción del Ministerio Público. Porque investigación que está llevándose a cabo sin la guía del Ministerio Público, pues es investigación que puede ser modificada, ¿no? Son actos de prueba que pueden ser nulos por ese hecho. Y hacer el análisis de la detención, en el control de detención, creo que es muy importante siempre tomar en cuenta esa división de analizar las razones de la detención, como ya dijo aquí el licenciado, no sé si me equivoco, el licenciado Israel lo dijo, hay que analizar, Rodolfo, hay que analizar el motivo de la detención y los datos de prueba que pueden aportar ahí los policías son aquellos relacionados con esa detención, pero por falta de capacitación empiezan a hacer actos de investigación sin la guía del Ministerio Público. Y eso también nos mete en un problema, porque en la práctica llega con el Ministerio Público y ajustan todo. Y eso pues no debería de ser, ¿no? Hay que poner mucha atención también en esa parte. Yo sí creo, maestro, que los policías traen una carga, todos estos elementos apresores o el criminal traen una carga de presión emocional, jurídica, en todos los sentidos. Y mi querido Rodolfo, fíjate que muchas veces el policía desde el momento cuando lo detiene, y que yo sé que eres experto también en este tema, lo que hacen es hablarle al Ministerio Público para hacer mando y conducción. Entonces muchas veces el policía prácticamente se acoge con el MP para decirle, bueno, dime qué hago, vente para acá para llenar los informes, vente para acá para acomodar los horarios, cómo lo vamos a realizar. Entonces es una práctica que ha sido muy recurrente, que el policía tiene que hacer primero un protocolo y posteriormente sí ponerlo a disposición, pero inmediatamente desde que tiene a la persona retenida, habla con el agente del Ministerio Público para que le indique el mando de conducción. ¿Qué nos puedes decir de eso, querido Rodolfo? Pues mira, yo creo que son muy valiosas las reportaciones que hace el abogado Israel y el abogado Oscar. Sobre todo porque la estigmatización legal es algo que se debe eliminar de los juzgados. La forma no puede estar por encima del fondo. Y creo que este sistema se ha convertido dentro de, digamos, de las intenciones que tiene, es la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la justicia, sin tantas formalidades, y se ha convertido realmente en un sistema en el que prevalecen mucho las cuestiones relacionadas, por ejemplo, con metodologías y técnicas de litigación. Entonces, basado en eso, los jueces están pues teniendo ciertos criterios que ya se están homologando en todos lados. Por ahí decía el abogado Israel, no puede existir eso. O sea, no puede existir que vamos a unificar criterios, vamos a homologar criterios, porque el Código Nacional no son 2, no son 3, no son 4. El Código Nacional es 1, la verdad es 1. Entonces, partiendo de esa lógica que les acabo de referir, creo que también debemos apelar mucho a las tecnologías. Por ejemplo, los policías debieran estar documentando toda la detención. Para eso, pues a lo mejor con medios digitales como el celular, porque muchas veces se toma que lo que dice el policía es lo único que existe, y yo creo que la prueba objetiva y cierta
como ocurre, por ejemplo, con los casos que han pasado de litigantes que los acusan ministerios públicos de estar cometiendo actos de corrupción. Pues no solamente porque eres servidor público se te va a creer todo lo que dices, debes de documentarlo. Y la incorporación de todas estas cuestiones relacionadas al control legal de la detención, aun cuando son datos de prueba, porque si justifican razones de la detención, pues no vas a ponerte a desahogar medios de prueba para justificar una detención, eso es evidente. Pero yo creo que debiera el legislativo, debiera de considerar las tecnologías como un medio eficaz para documentar todo lo que está sucediendo en aras de respetar esos principios de congruencia, de exhaustividad, de objetividad en la detención. ¿A qué voy? Cuando en la práctica frecuente tú quieres alegar cuestiones relacionadas con que el policía no está certificado, o no cumplió con la cadena de custodia, que no cumplió con los plazos de detención justos, porque la demora injustificada, como no tiene cuestiones cuantitativas y cualitativas, pues ahí se queda todo a discreción de un juez, ¿no? Para verificar si a juicio de los jueces hubo retención. Y todo esto ha producido o ha provocado que me ha pasado en muchas audiencias que cuando tú quieres hablar de que el primer respondiente no cumplió con todos los procedimientos, pues te dicen que no es el momento legal. Dicen, muchos jueces dicen, no es el momento procesal oportuno, abogado. Hágase cargo nada más de la flagrancia. Así dicen, solamente la flagrancia es cuestión vinculante con la detención, pero no es cierto. Mira, el protocolo del primer respondiente con facultades de seguridad pública no es una ocurrencia, no es una ocurrencia aislada que se les haya, pues, la hayan inventado, ¿no? De forma independiente al Código Nacional. Por ejemplo, la descripción del procedimiento genéricamente es la denuncia, la flagrancia, la localización y descubrimiento de indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos de un hecho probablemente delictivo. Y aquí vienen varios pasos que el policía tiene que verificar. Primero, la flagrancia, ¿no? Que es algo que ya muchos abogados conocen. El uso legítimo de la fuerza, presencia, verbalización, control de contacto, reducción física, fuerza no letal, fuerza letal, cuando se aplica la fuerza letal. Muchos de los detenidos van bien golpeados. Y si tú le dices al juez de control que por eso no decreta legal la detención porque lo golpearon, porque hicieron uso excesivo de la fuerza, porque no se justifica que sea objetiva la detención, pues te dice que eso no es independiente, que hay un procedimiento, ¿no? para hacerlo valer. Está, por ejemplo, tratándose de objetos, instrumentos o productos del delito o hechos del hallazgo, debe de hacer una preservación, una priorización, la atención a la víctima, atención a los riesgos, la puesta a disposición, cómo se llena el informe policial homologado. Y bueno, todas estas cosas parecieran intrascendentes, pero yo pienso que son muy importantes porque vamos a partir de esto para que un juicio sea efectivo, para que el Ministerio Público igual pues haga bien su función, se ha prescindido de la actuación del policía porque solamente se piensa, como dijo el abogado Escarbafil, en capacitar a jueces, a ministerios públicos, pero el policía es la primera persona que tiene contacto con la escena del hecho delictivo. Entonces imagínate que un policía no tenga los mecanismos y la capacitación para hacer frente a eso. Si volvemos a lo mismo, en un juicio se va a deshacer todo. También, por ejemplo, en la audiencia intermedia, recordemos que en la audiencia intermedia pues también se hace una valoración de exclusión y admisión de medios de prueba que se van a llevar al juicio oral. Y ahí, por ejemplo, es sobreabundante, impertinente, que se ha tenido con violación de derechos humanos, que sea nulo. Y la nulidad proviene de que no se ajuste a las formalidades que dice la ley, por ejemplo, en el caso de un cateo, en el caso de que sean técnicas de investigación antigénesa, por ejemplo, una inspección de personas. La inspección es algo que requiere control judicial cuando no quieren dar permiso a las personas, o la inspección de un vehículo. No sé si me da a entender, Isaac. Son cosas que yo creo
que en este sistema se ha prescindido de capacitar a los policías y en consecuencia de eso, a lo mejor si la persona fue o no fue, los abogados no hacemos una valoración axiológica sobre ese tipo de contextos, o sea, nos metemos en una cuestión legal y pues qué resultado tiene que todo esté nulo, que se ha obtenido por violación de derechos humanos, para que en una audiencia intermedia o juicio oral, pues te vayas, ¿no? No, y lo importante de lo que dices aquí es, y me quedo con el tema de que cuando hablamos de la audiencia de control de detención es un campo muy amplio y que muchas veces las autoridades se han limitado a tener nada más como la flagrancia. ¿Por qué? Pero tenemos que reunir ciertos protocolos para que se lleve ese control de detención, pero como las autoridades están enfocadas solamente en la flagrancia y si están medianamente o justificadas, pues se queda dejando a un lado todos los elementos que nos habla de la ley y que deben de llenar. Pero bueno, voy a aprovechar, señores, para informarles, les mandan muchos saludos, tenemos muchos comentarios de Puerto Morelos, la barra de Puerto Morelos les manda un saludo, maestro Jorge Aguilar, todos de Puebla nos marcan. Hay un joven aquí muy activo, Alejandro Alex, donde nos pregunta que si alguno de ustedes ha llenado un IPH, un informe policial homologado, si alguno de ustedes lo ha llenado. Yo creo que para ver el contexto, que realmente sí es muy complicado y repito, es complicado para el primer respondiente, es complicado para el primer respondiente, pero con todos sus contextos, pues sí, lo que hacen es por tiempos y por formas, pues acogerse o agruparse, a lo mejor muchas veces con la gente del Ministerio Público, para que les acomode ciertas circunstancias de horario. A nosotros en algún momento nos tocó hacer una comparativa entre la carpeta que nos estaban dando a nosotros con la carpeta de la gente del Ministerio Público, y la verdad que la carpeta de la gente del Ministerio Público prácticamente estaba llena de correctores. Obviamente nos la habían entregado nosotros en copia, pero en correctores se demostraba que, bueno, se habían sentencias. Entonces, creo que es mucho este universo. Sin embargo, creo que también una de las formas que hemos hecho, y esto es para ti, mi querido Israel, el tema de la razón de la detención. Nosotros vemos a veces en el informe policial homologado el tema de una actitud evasiva que a veces, muchas veces los policías ponen, o simplemente revisión, ¿no? Claro, yo creo que es un tema muy importante, partiendo de que el policía es el elemento principal para poder dar a conocer un hecho delictivo. Y bien lo decían todos los compañeros que estamos participando aquí, y también la persona que hace la pregunta referente a si nosotros hemos llenado. Yo le puedo decir que en el caso particular, yo nunca la he llenado, siempre he sido abogado litigante, y yo lo que hago es analizar toda esta información, todos estos elementos, para ver si cumplen con los requisitos. Y entiendo la responsabilidad que tienen los policías municipales, en donde nunca han sido capacitados, no cuentan con las herramientas necesarias. Igual puedo hablar de los estatales. Por ejemplo, a los federales les están pidiendo licenciaturas. Pero seamos realistas, hay muchos factores que incluso hasta puede haber gente que se encargue de sacar dinero siendo policías, en donde hemos visto en las redes sociales. En el antiguo sistema se manejaba mucho, en donde retienes a una persona, dice que es va a verificar si no lleva algo ilegal, y de pronto le siembran algo para justificarlo. Se sigue dando por parte de los policías. Entonces, digo, hay muchas vertientes de policías que saben que pueden armar un delito, o policías que a través de la ignorancia desconocen los procedimientos. Yo creo que una de las situaciones que también la persona que comunicaba y preguntaba si la hemos llenado,
los tiempos que ustedes hacen referencia en llenar o presentar al Ministerio Público, siempre hemos dicho que las tecnologías ahora nos pueden ayudar. Y digo las tecnologías a partir de pandemia, porque antes de pandemia nadie daba o tomaba como una herramienta las tecnologías, pero yo creo que las tecnologías nos podrían ayudar en muchas cosas. Es decir, tienes a un policía, tu estado, como lo dijo el licenciado Rodolfo, estás obligado a capacitarlo. Si comete errores, hay una responsabilidad. Pero, bien fácil. A ver, policía, justifícame la detención, justifícame los elementos en donde tú me lo estás deteniendo y reteniendo y me lo pones a disposición. Si hay elementos, a ver, enséñame tu grabación en donde tú estás justificándolo. Ya no es un dicho. Imagínense qué pasaría si estas tecnologías se utilizaran y a falta de ellas fuera nulo el actuar de la autoridad, justificándola con un video en ese momento de la detención, retención. Yo he visto a muchas patrullas que ya cuentan con cámaras. Yo creo que al Estado les saldría más barato comprarle una camarita al funcionario aquí, tenerla y estarlos monitoreando. ¿Por qué lo digo? Porque lo estoy implementando, yo lo estoy implementando. Y esa es la información que al cliente hay que garantizarle. Entonces, si un policía llega y dice que ocurrió algo, a ver, policía, demuéstrame la parte que me estás diciendo, se justifica, y yo creo que sería una cuestión netamente razonada. Hay un video, hay un audio donde está interactuando la persona detenida, el policía, cumpliendo con sus obligaciones y protocolos, con todo lo que involucra el universo de la detención. Sería algo genial. El Ministerio Público vería y diría, sí, cumpliste con los requisitos, únicamente. A ver, vamos, cumpliste, no cumpliste, y vámonos sobre esos temas. Incluso el rezago del trabajo de los jueces de control disminuiría, sería una cuestión muy práctica y muy apegada a la realidad. Yo creo que el antiguo sistema colapsó, estamos iniciando un nuevo sistema que lo estamos induciendo al colapso. Es evidente, se observa cómo si seguimos así, esto no va a funcionar. Bien lo decían los abogados que han estado participando, y yo soy de la idea que ya no necesitaríamos ni siquiera algún concepto, sino con la cuestión tecnológica, dar solución a todo este problema que se está generando. Y tendríamos controlados a los funcionarios, tendríamos controlados desde el punto de vista control, que cumplan con su función y no estén vulnerando algún derecho. Hemos visto las noticias. Sí, adelante. Perdón. Sí. Termina. No, está bien, adelante, Isaac. Fíjate que es un tema que lo he yo marcado siempre. Creo que este sistema, el espíritu era despresurizar, pero yo lo comenté hace unos días. Muchas de las fiscalías de todos los estados están tratando de volver a emponar el sistema penal en estadísticas. Esto significa que el agente del Ministerio Público, los coordinadores, la policía, a ver, señores, aquí vamos a hacer números para empezar a dar resultados en un papel. Esto contraviene en todas las condiciones y las formas en el proceso, porque empezamos a tener este tipo de errores. Ahorita veo un comentario que hace un compañero, dice: buenas noches, el policía no documenta en video sus detenciones porque la mayor parte de ellas son arbitrarias, lesivas a los derechos del detenido y con pruebas sembradas o según les convenga. Esto que nos hace ver que a veces los policías, requieren llevar a las personas detenidas o retenidas para justificar a lo mejor el tema con el agente del Ministerio Público. Entonces, es algo muy interesante que tenemos que tener en enfoque todos a nivel nacional. Yo creo que hay asuntos de relevancia en donde toda la autoridad, todo el mecanismo judicial o de procuración de justicia sí debería tener todos los puntos con la mira ahí, pero
también hay asuntos que realmente no valen ni la pena, pero por hacer números los ponemos en el contexto de esto. ¿Qué te parece, mi querido Oscar Confil? ¿Qué te parece este comentario o lo que estamos hablando? Mira, tienes toda la razón. La autoridad está casada con la idea de que los resultados en cuanto a el ejercicio de sus funciones va a ser evaluado de manera positiva con datos estadísticos muy grandes, ¿no? Tuve tantas detenciones, hay tantas denuncias de delitos, hay tantas sentencias condenatorias y nos jalan a ver el lado de los números y eso, pues, si nos dejamos, va a hacer que nos olvidemos de la parte importante del procedimiento. Y entonces va a darse lo que hemos platicado aquí de la estandarización de criterios basados en la exigencia de la misma autoridad de generar estadística positiva hacia su actuación. Entonces, surgen cuestiones que dicen, bueno, para que no tengamos mucho pleito con la cuestión de la inmediatez en la detención, ¿qué les parece si llevamos un estándar de 2 horas? Y uno se va dando cuenta porque vas viendo las audiencias, ¿no? Y entonces te vas dando cuenta que 2 horas, hora y media, 2 horas, 3 horas ilegal, 4 horas ilegal, otra vez 2 horas, hora y media, legal. Entonces empiezan a estandarizar criterios, olvidando que cada caso en particular tiene sus propias aristas, ¿no? Y luego regreso yo al comentario que está haciendo Israel, en el sentido, y también ya lo señaló también Rodolfo, en el sentido del uso de la tecnología. Y el uso de la tecnología es algo que yo creo que no tenemos ningún tipo de impedimento ya para que las autoridades actúen. Porque realmente la ley está previsto, y cuando vemos en el Código Nacional, en el artículo 113, cuando se habla de los derechos del imputado, la fracción 8 dice que la defensa tiene derecho al acceso, dice, tener acceso, el imputado y su defensa, dice, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como obtener copia. Dice, antes este artículo, porque este artículo es de los que fueron reformados, y me parece que antes nada más señalaba que tenía derecho a tener acceso a los registros y obtener copia. Y cuando lo reformaron, porque así pareciera que nada más podemos tener acceso a copia fotostática, ¿no?, de la carpeta. Pero cuando lo reformaron, dice, obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, ¿no? Y cuando nos habla de que ahora el registro, podemos obtener hasta un registro fotográfico o un registro electrónico, a mí me hace pensar inmediatamente en la tecnología. Y efectivamente, si nosotros tenemos grabaciones, pues hay que usar las grabaciones. Incluso como mera estrategia de defensa hay que comenzar a grabar porque eso es un registro de investigación de la defensa. Y ojo, y es mensaje, y yo te he hablado con muchos abogados aquí en Quintana Roo. La cuestión de el ofrecer pruebas para el control de la detención es algo que se está dejando de lado por parte de la defensa, porque queremos llegar a atacar nada más las cuestiones, ya sea de formalidad o ya sean las cuestiones donde tratemos de encontrar violaciones tanto a procedimiento como violaciones a derechos fundamentales en un control de detención, pero nos estamos olvidando de que, pues si de por sí, ya desde Constitución sabemos que el imputado tiene derecho a la defensa desde el momento de la detención, pues entonces un llamado de atención a los defensores porque tenemos que trabajar desde el momento que sabemos que está detenido. Es una verdad que nos van a estar peloteando, que vamos a tener que ir a buscar seguridad pública, vamos a tener que ir al Ministerio Público, a una mesa, a otra, hasta que demos con él. Pero también ahí ya hablamos de que tenemos que tener una estrategia, porque muchas veces el que te llama para contratar es el familiar, el amigo, el vecino. Y entonces te dicen, un ejemplo, ¿sabes qué? Él estaba durmiendo en su casa cuando la policía tocaron, la mamá abrió la puerta y entraron hasta el cuarto y lo sacaron.
Pero si nosotros no tenemos la audacia de ir y preguntarle quién lo vio, quién estuvo presente, alguien tomó fotos, alguien lo grabó, y en ese momento, en vez de llegar y narrarle al juez, oye, es que yo tengo el visto de mi mamá que dijo que esto pasó así, no, es diferente, llego con la gente y la tengo esperando ahí, y cuando llega el control de detención, digo, su señoría, tengo aquí 2 testigos que observaron cómo fue la verdad de la detención y solicito en este momento que me ayude a desahogar esta promesa para efecto acreditado en la ilegalidad de la detención. Y ese tipo de actuaciones las están dejando de lado muchos abogados y no podemos olvidar también esa parte. Hay que retomar esa parte de asumir una defensa más proactiva desde el primer acto de audiencia. Fíjate que maestro, que en este foro hemos tenido varios compañeros, ya estuvo también Rodolfo, y era lo que hablábamos, nosotros como litigantes, pues tenemos las opciones de ser una defensa activa o una defensa pasiva. Entonces, mientras nosotros como postulantes estemos presionando a las autoridades en este tipo de hechos, también las autoridades van a sentir esa presión y van a empezar a mejorar o en su momento a desmoronarse todo el tipo de actuaciones. Pero bueno, antes de pasar al comentario de mi querido Rodolfo, que ya lo veo, pero bueno, ahorita para hablar, hay un comentario que quiero informarles de José García. Dice, buenas noches, una opinión de mi parte como policía. Quisiéramos nosotros que fuera de una forma inmediata, pero tenemos que llenar el IPH y se tiene que generar un folio en el Sistema Nacional de Detenciones, y sobre todo la carga de trabajo del Ministerio Público y el certificado médico, que en muchas ocasiones no se encuentra el médico porque están en otro lugar. Pues aquí muy claramente lo estamos hablando de una persona que lo ve día con día, que es un elemento de policía y que es muy complicado, ¿verdad? Entonces, mi querido Rodolfo, ahora sí, todo tuyo el micrófono. ¿O alguien más que quiera comentar? Pues bien. A ver, tantito así rápido ya para que darle la palabra a Rodolfo. Lo que te dice se me fue ahorita el nombre que trabaja José García. José García, que te fue el comentario como policía, tiene toda la razón del mundo. Ajá. Y como defensores, pues entiendo que la posición de unos y otros estamos pues del lado contrario, pero eso no podemos ser insensibles a llamados como este y entender que los elementos policiales están prácticamente en cuestión, en una situación de que tienen el tiempo en contra, tiempo versus trámites, pues, para decirlo de alguna forma. Ajá. O sea, se les va el tiempo, los están obligando a hacer muchos trámites, se pierde la conducción de la investigación con el Ministerio Público y pues sí les genera un grave problema. Y realmente la autoridad tiene que voltear a verlos y tiene que voltear y pensar en que hay que ayudar a los elementos policíacos con capacitación, pero nada más eso, sino que hay que repensar todos los trámites a los que nos están obligando y comenzar a tomar otro tipo de medidas que se están complicando mucho. Tal vez tenemos que buscar la manera más sencilla de hacer las cosas. Mi querido Rodolfo. Pues sí, mira, de todas las cosas que yo tengo aquí subrayadas en el Código Nacional, el control legal de la detención, chequenlo, está en el artículo 308, sí, y nada más tiene 5 párrafos, es lo único que tiene. Entonces, por esa razón creo que pareciera que todas estas leyes están aisladas o son independientes al control legal de la detención. Por ahí decía mecanismos sobre el ofrecimiento de pruebas. La audiencia inicial es una, o sea, son la etapa del control de la detención, de la imputación, de la vinculación a proceso, de las medidas cautelares, pero es una. Entonces, el control legal de la detención, muchos jueces, si les empiezas a hablar de todos estos procedimientos que acá hacen referencia, te dicen, no es el momento procesal oportuno. Entonces, ¿cuál es? Porque si te vas más adelante a la vinculación
proceso, el artículo 316 establece cuatro supuestos. Y el vinculación al proceso solamente va a versar sobre que exista el hecho delictivo y la posible o probable participación o comisión. Claro. Desde esa lógica, si nada más va a versar sobre eso, entonces ¿cuándo voy a hablar sobre la detención? Y fíjense que el artículo 308 no tiene un apartado especial de ofrecimiento de pruebas. O sea, hay que distinguir 260, 261, 62 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dato de prueba, medio de prueba, prueba. La prueba ya es una valoración, medio de prueba es el mecanismo por el cual introduce dato de prueba o registro antecedente de la investigación, es un documento, básicamente. Entonces, yo sí estoy muy de acuerdo con lo que dicen el licenciado Gael y el licenciado Oscar Bonfili, porque el hecho de que graben todo reduciría gastos, reduciría tiempos, reduciría que la audiencia inicial realmente sea una sola, como dicen los criterios de la Suprema Corte, pero real, porque el control de detención yo creo que viene, o sería entonces la parte más importante, porque nos daría lucidez sobre si es factible o viable un juicio, y también reduciría gastos, imagínate, de luz, de jueces, de salarios, de muchas cosas, y pareciera que las cosas están invertidas porque el estándar que se le ocurrió al legislador de hecho delictivo es posible participación en el criterio de los jueces, pero en las condiciones para que digan, no, pues es que todo debe de pasar, pero no todo debe de pasar, pero hay dos posturas. Está la postura de la sociedad que dice, ¿por qué no dejaste salir? ¿No? Y está que evidentemente hay mucha corrupción ya en el país, o sea, solamente estoy tratando de poner en contexto, ¿no? Pero realmente hacen lo que quieren, la verdad es que hacen lo que quieren, la verdad, los jueces hacen lo que quieren, cuando quieren, como quieren, esto ya es una discreción muy subjetiva de lo que quieren hacer, y bueno, el tema es que regreso al tópico. Cuando tú estás hablando de las razones de la detención, solamente puedes ofrecer datos o pruebas relacionados con la flagrancia, no hay medios de prueba. Por eso en este apartado sería importante que el legislador volteara a ver que sí es muy importante, por ejemplo, en el caso de las tecnologías, ahorrarían muchos todo lo que les acabo de decir, que reprodujeran los videos. Hoy, por ejemplo, vemos en juicios orales o en cualquier audiencia de vinculación a proceso cuando lo sujetan a prisión preventiva o otra persona, que para incorporar una prueba, por ejemplo, de un video son muchos formalismos y eso debe distinguirse. Los juicios deben ser sencillos. La medida para trazar un sistema eficiente de procuración y administración de justicia, la medida es que el justiciable puede entender todo. Pareciera que los derechos de la víctima y el ofendido, el imputado, todo lo que hacen en las audiencias son como un sketch, pero realmente no se observa que el que está siendo juzgado es el imputado, y para eso es procedimiento, para la víctima. Entonces desde esa lógica, debería entenderse que los procedimientos sean más fáciles. Bueno, hablaban también del artículo relacionado con el artículo 140 y 148 que me gustaría que tocaras ahora en la siguiente participación a los abogados, abogado Isaac López. Hay una cuestión relacionada con el artículo 140, porque cuando empezó el nuevo sistema, nos tocó, por ejemplo, en muchos lugares que la gente se queja porque si no eran de prisión preventiva, pues dejaban a las personas salir, y a veces eran robos o lesiones o cuestiones que no eran de prisión preventiva oficiosa antes de la reforma, porque llegó una reforma y aumentaron los delitos de prisión preventiva oficiosa. El problema es que al legislador no se le ocurre un sistema lógico, objetivo, para regular las cosas sui generis, como decía el abogado de Bonfil. O sea, todo lo hace genérico, y por eso crea la prisión preventiva, que es un absurdo. Pero aquí pasó que, por ejemplo, sobre esa libertad durante la investigación, pues mucha gente se quejaba porque había delitos que se cometían, los dejaban salir y volvían a cometerlos, incluso afectando derechos de la víctima, ¿no? Que le decía a la víctima, oye, que no era mía su protección, no lo hacía. Entonces, no hay ninguna facultad discrecional de la autoridad ministerial, como decían los abogados, todo debe ser fundado y motivado, aquí no hay discreción. Cuando hablas del artículo
artículo 148 hablas de supuestos de detención por flagrancia de delitos que requieren querella. Aquí me ha pasado una hipótesis que me gustaría comentar los abogados, Israel y Oscar, y lo que tú opines, Isaac. Me ha pasado hipótesis, por ejemplo, de que he hecho valer en las audiencias que la detención no es legal porque el delito es de querella, o sea, de acuerdo a la consideración sustantiva del código, el delito es de querella y el Ministerio Público tiene un plazo que no puede exceder de más de 12 horas si no se presenta querella y la víctima sabe y lo tiene que poner en libertad, y 24 horas si no sabe dónde está la víctima para que le notifique de la que han detenido a la persona, y tampoco es una consideración cuando lo haces valer, dices en la audiencia de control de detención, oye, este delito es de querella, tuviste que haber, no hay querella, o sea, el plazo de retención es ilegal, no tuviste que haber detenido a mi representado más de 48 horas, y siempre, bueno, lo que me ha pasado es que la autoridad genéricamente dice, no, eso no, solamente hagan cargo de la detención de la flagrancia. Tiene que ver, es detención y retención, que es una parte muy importante a ponderar ahorita. Es detención y retención, que es una diferencia, una distinción muy propia. Mira, yo creo que lo que estás tú manejando, mi querido Rodolfo, es algo muy interesante, y primero te cuentas lo que hablamos. Muchas autoridades se están limitando al tema de lo que hablamos del control de detención, el no tener el apartado o tener la oportunidad de poder hacer datos de prueba o actos de investigación para demostrarlo. Entonces, estamos enfocándonos, y más que hacer una apertura de la visión jurídica para todos, tanto para la víctima o para el imputado, pues estamos enfocando y nos estamos encerrando prácticamente todos en un criterio, se homologan, porque a veces a lo mejor un ciudadano le pregunta al otro y el otro le dice, pues es que yo lo resolví por esta manera, pero no pueden o no tratan como de resolverlo de esto. Entonces, creo que es muy interesante lo que estás hablando del 148, y bueno, hay muchas personas que nos están escribiendo, el tiempo se nos agota. Yo quisiera que nos dieran un punto final, un comentario final, que se despidan, que los inviten a los compañeros del auditorio para que los sigan en sus páginas. Y bueno, mi querido Israel Calva Corso, titular del derecho del despacho también Calva Corso, y que bueno, tienes presencia a nivel nacional. Dame tu opinión, tu último comentario, y que te puedas despedir, mi hermano, y muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Un gusto la invitación, damos y agradecemos a ti, Isaac, a tu auditorio, en nombre de Calva Corro Abogados. Yo creo que es momento de hacer valer las tecnologías, como lo decía el licenciado Oscar. Yo digo que las tecnologías no están separadas del derecho, de la justicia, sino que complementan. Y yo creo que los policías tienen un gran trabajo, una gran responsabilidad, y yo creo que es momento de quitarles esta carga, y esta carga sería a través de los medios tecnológicos. Se haría realmente justicia, evitaríamos todo este problema de corrupción, en donde el Ministerio Público pueda ser discrecional, el policía pueda hacer una cuestión discrecional, o el juez quisiera hacer una acción discrecional. Yo sigo en la plena confianza de que urge una reforma digital al Código Nacional para que todas las autoridades justifiquen con mecanismos digitales, como es el audio, y esa información no va a variar, no va a haber muchas verdades como la verdad legal o la verdad que narra un policía, que narra el testigo, que narran las personas que estuvieron ahí. Es una verdad y la vamos a tener documentada. Yo creo que esto ahorraría mucho tiempo, mucho dinero para el Estado, y eso es lo que generaría una buena administración de justicia. Por ahí hay un comentario en tu página que dice
que los policías les quitan los teléfonos. Hay otros mecanismos, podemos usar plataformas en donde la persona que sea detenida luego contacta a su abogado y desde la plataforma del abogado se está grabando la detención. Si le roban el teléfono, lo exhiban con el juez de control. Precisamente para eso está el juez de control, quitando procedencia al amparo. Hay un juez de control que dará trámite inmediato para garantizar la libertad de las personas y garantizar la tutela judicial a ambos sujetos. Yo creo que este sería mi comentario. Un saludo a todos, a tu auditorio, a Calva Corro Abogados, que igual nos siguen las personas, y estamos, y ojalá nos volvamos a reunir y realizar este tipo de comentarios. Un placer y un gusto compartir este escenario digital con ustedes. Muchas gracias, mi querido licenciado. Fíjate que ahorita hablando del tema de la digitalización y de los mecanismos digitales, en la misma ley del Registro Nacional nos habla que deberá seguir una ruta. El policía marcará una ruta cuando tenga a la persona detenida hasta el momento de que ponga a disposición y que se pueda ser llevado por medio de una geolocalización. Entonces, ya lo contempla, nada más hay que meter ese tipo de cuestiones y darle. Muchas gracias, mi querido Israel. Mi querido licenciado, ¿sí me escuchaste, mi hermano? Perdón, ¿yo? ¿Ya? Sí, mi querido Oscar, tu último comentario. Bueno, pues, mira, pareciera ser que hablar del control de la detención no representa gran complejidad dentro de todo lo que hay que hacer en una audiencia inicial, en donde se nos quedan muchos temas en la mesa, sobre todo, como por ejemplo, las consecuencias de una ilegal detención, si podemos continuar la audiencia o no, ideas de técnicas ¿cómo dicen?, de discurso único para audiencia inicial, etc. Un montón de cosas, ¿no? Y hay un tema que se nos queda en la mesa y que lo dejo ahí para que luego lo reportemos y la audiencia lo tenga presente. Por ejemplo, ligado a la tecnología, el uso de la tecnología para hacer la persecución material, pero por ejemplo a través de videocámaras, ¿no? Que también es algo que debemos de tomar en cuenta, que por ahí hay un criterio, no me acuerdo si es jurisprudencia, pero es sobre legislación del Distrito Federal, donde sí hablan de la posibilidad de hacer esa detención en con un amigo de aquí de Chetumal, le mando un saludo, Roger, y le estaba yo diciendo sobre aspectos de la audiencia, que si como defensores o si estás en trinchera como Ministerio Público, te limitas a hacer caso o a no promover o a no hacer peticiones porque te das cuenta que los jueces, ese juez siempre resuelve de esta forma, o ya hay un estándar y ya tienen un criterio así. Y si no nos atrevemos nosotros a promover y a exigir y a intentar, pues los criterios van a ser siempre los mismos. Hay que seguir y hay que usar los medios de impugnación, hay que llegar a amparo y a través de sentencias de amparo ir corrigiendo malas prácticas que a veces no lo hacemos porque nos sale es más tedioso irnos hasta allá que continuar y arreglar el asunto de la mera base, pero también hay que empezar a litigar con esa visión estratégica, porque va a ser la única forma de que eliminemos vicios y salvemos al sistema. Ese sería mi comentario final. Muchas gracias, licenciado Israel Calva, licenciado Rodolfo Escobar, Isaac López, muchas gracias por la invitación. Esto es una experiencia muy grata para mí y espero que se repita. Un saludo a toda la audiencia, a todos los que nos ven. Por ahí mi hermano me está viendo y dice que los saludos, no. Ya está, perfecto. Muchas gracias. Mi querido Rodolfo, tu comentario final, tu aporte y dónde te puedo localizar. Gracias. Bueno, yo soy de la idea de que juicios efectivos, rápidos, decía en un principio que
imputado puedan realmente comprender lo que está pasando en todas las etapas del procedimiento penal. Y quiero despedirme con una jurisprudencia constitucional de la primera sala, obligatoria en términos del 2.7 de la ley de amparo, que dice: demora en la puesta a disposición del detenido en flagrancia ante el Ministerio Público la elaboración del parte informativo oficio de puesta a disposición de los agentes apretensores deberá tener la independencia práctica y sustancial de la detención y la puesta a disposición. No lo voy a leer toda, ya hay poco tiempo, pero básicamente hay una cuestión fáctica y hay una cuestión normativa. En esos dos se debe de distinguir la puesta a disposición. La primera obedece a las razones en las que el policía como primer respondiente detiene, y la segunda se refiere a las cuestiones de carácter legal. Entiendo que el Ministerio Público, como lo había dicho Oscar Buenfil, tiene que coordinar o tiene que llevar a cabo la dirección de la investigación. Entonces, el hecho de que exista una demora en la puesta a disposición, todos esos datos de prueba, así como la declaración del imputado, debe ser considerado nulo, y eso pues también son cosas que deben de entender los jueces de control cuando haces valer cuestiones relacionadas a esto, porque no sé si por el lado de cómo se ve el hecho de que no se ponga en libertad a una persona, no lo hacen, pero es una cuestión obligatoria. Ya lo dije, es una jurisprudencia de la sala. Mis teléfonos son 2227-0641-44 y 812-677-0150. También pertenezco al despacho Carlos Arturo Abogados. Bien. Y tengo bueno, desde hace muchos años ya estoy con Carlos Arturo Abogados, pero tengo también mi página personal, pues es abogado Rodolfo Escobar, y hay pues hay videos, cosas ahí que pues, le pueden servir a tu auditorio, Isaac, para casos prácticos, ¿no? Casos prácticos, casos reales, porque por ahí dicen que no se pueden publicar los videos, pero la publicidad es algo que también trajo el nuevo sistema, y ojalá haya una plática de eso. Me encantaría que hubiera eso, para que vengan abogados y también funcionarios a platicar sobre eso, de que si se pueden hacer públicos uno de esos videos. Entiendo muchas cosas y estaría padre. Pues bueno, muchas gracias a todos ustedes. La verdad es que yo me quedo con un gran sabor de boca con este tema. Estar siendo abogados combativos, ya lo decía mi querido amigo Mario Fernández, ser abogados combativos, estar trabajando en eso, estar pues a veces entrando en un viacrucis jurídico, pero tenemos que mejorar nuestro entorno, nuestro ecosistema jurídico a nivel nacional. Quiero agradecerles a todos ustedes, a mis queridos panelistas, muchas gracias. Les agradezco a todos los del auditorio, les hablaron, les mandamos saludos desde Sonora, desde Toluca, de toda la República nos están viendo, así que muchas gracias. Muchas gracias a todo el auditorio y la plataforma también del Jurista del Futuro, que estuvo también presente en unos comentarios en Viernes de Jurisprudencia. Y ya saben, muchas gracias. Cualquier situación que quieran verlo, un mensajito, un correo, estamos para servirles a todos ustedes. Jóvenes del panel, no se me vayan a ir porque nos vamos a despedir con bambalinas. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches a todos. Un saludo a todos los que nos están observando ahí desde Carlos Arturo Abogados. Mando un saludo a la presidenta de Linderos y Límites Territoriales que nos está mirando, y un saludo, contar con su presencia. Nos vemos.